que si bien era un escenario crudo, el escenario no era para muerte. Porque hay momentos de tu vida donde va a parecer que Él no está, pero estuvo. Lo sentiste, lo escuchaste, lo experimentaste, pero va a parecer que no está. No lo voy a ver ahora, pero me va a dar claridad, me va a dar dirección, me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a quietar mi alma, o sea, va a traer paz sobre mi alma. La velocidad con la que Dios se mueve no determina la importancia del individuo necesitado. Y nosotros tenemos la tendencia a creer que si Él se demora es porque no nos ama tanto. Si la respuesta no es inmediata es porque no soy tan importante. Eres súper importante porque eres de los que Él escogió. Nos depositamos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Leeremos desde el 1. Ayer estuvimos analizando y reflexionando desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Hoy leeremos hasta el 27. ¿Y por qué vamos a leer esa gran porción de la Escritura? Bueno, porque esta es una historia que tiene muchas enseñanzas. Hay un contexto. Entonces, vamos a mirar un poquito más acerca de ese contexto para que no solo sea nuestra lectura bíblica, sino que también sea lo que el Espíritu del Señor quiera ministrar el día de hoy. Así que, si estás listo, leemos en el nombre del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una noticia se convierte en un clamor, desde la última pirámide hasta el trono de Faraón. Hay luz, hay luz, hay luz. Bien, has leído desde el verso 1 hasta el 27. Y dijimos antes de que leyeras, Fallon, que íbamos a leer estos 27 versículos porque hay un contexto. Esta es una de las historias más conocidas en lo que es la Iglesia del Señor.
El Evangelio de Juan nos cuenta acerca de la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Ayer yo mencionaba que Jesús tiene a su haber, por lo menos registrado en la Biblia, 3 resurrecciones, más la de él. La de la viuda, ¿no? Jesús miró cómo se estaba como celebrando un funeral y tuvo compasión. La hija de Jairo y esta de Lázaro. Pero esta es una historia que tiene algo muy particular, porque a diferencia de la hija de Jairo y a diferencia de la viuda, la enfermedad y posterior muerte de Lázaro afectó directamente a una familia que la Biblia se encarga de subrayar y de decir con todas sus letras era una familia muy cercana a Jesús. Eran de esos que pertenecían al grupo de discípulos del Señor. Jesús ocupó la casa de Marta y de esta familia, de estos hermanos, como una casa iglesia. Entonces, que no era una familia cualquiera, una familia que se había hecho cargo del Evangelio. De hecho, la Biblia comienza o señala que Marta se hizo cargo de Jesús. Y eso es potente porque que Marta le recibió. Y la palabra recibir es hacerse cargo. En la historia de Marta, María y Lázaro hay muchas cosas importantes que subrayar. Cuando miramos los evangelios, sobre todo vemos que Jesús tenía una gran oposición. Y sobre todo en Judea, donde hubo más oposición a Jesús, fue en Jerusalén. Porque ahí estaba el centro, ¿no?, de la actividad religiosa opositora al maestro. Entonces, que tú recibieses en casa a Jesús en Judea, te definía de una manera muy potente. Había una alta definición. Entonces, recibirlo en casa significaba decirle a todos los demás, yo estoy con él y no con ustedes. Porque había una evidente separación. Había una evidente manifestación de oposición. Jesús era un camino. Los fariseos, saduceos y todos los que estaban a cargo de la liturgia o de la religión de Israel eran otro camino. Entonces, no era cualquier familia. ¿Se entiende? Sí. No era cualquier familia. O sea, ellos andaban detrás de Jesús, lo andaban investigando, le mandaban individuos que le hicieran preguntas insidiosas. Así que no era secreto de que Jesús había posado en la casa de Marta. Por lo tanto, Marta se había transformado en una enemiga de todo este mover religioso de la época. Esa casa era una casa enemiga. Y de pronto a esta casa, que se había definido por Cristo, le ocurre algo. ¿Y qué le ocurre a esta casa? ¿No? Le ocurre que se enferma uno de ellos. Y no era una enfermedad simple, no era un resfrío, no era un catarro, no se solucionaba con un Tapsin caliente. Era una enfermedad de muerte. Y ellas lo sabían. Entonces, Jesús dice estaba en Betania. Y aquí son cosas interesantes. Por eso es que quería que leyeras nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 27 para ir contextualizando. Porque ayer yo hice pinceladas, por causa del tiempo no pude desarrollarlo completamente. Pero ahora contigo me gustaría desarrollarlo más profundamente. Dice que Jesús estaba en Betania. Y estando en Betania, ¿cierto? O mejor dicho, que Jesús, estando con ellos en Betania, para que se entienda, ¿cierto? Se apartó de ellos. ¿Sí? No sabemos a razón de qué itinerario, quizás para predicar a otro grupo, para estar en otro lugar, pero Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y 3 kilómetros no es nada, o sea,
3 kilómetros es como de Jerusalén, o sea, de acá de donde estamos a, no sé, la Laguna Sausalito. Esa era la distancia. Por eso te digo que no es que Marta y María vivían, ¿cierto? No eran días de camino. No, y no un lugar así como escondido por allá, que nadie sabe, ¿no? 3 kilómetros, o sea, era muy cerquita, Bastante cerquita. ¿sí? Entonces, es importante ver que si ellos lo andaban investigando, lo andaban persiguiendo y buscaban saber todos sus pasos y tentarlo y incitarlo, sabían que esta familia, ¿se entiende, no? Sí. Era una familia definida. Entonces yo creo que el cuadro es muy potente porque se enferma uno de estos de la familia definida. Pero Jesús señala abiertamente algo respecto del escenario. Que si bien era un escenario crudo, el escenario no era para muerte. Y aquí yo quiero presentarte el cuadro. Quiero por lo menos establecer ciertas cosas que son necesarias de comprender. Jesús no estaba ya en Betania. Jesús había estado en Betania, había estado en esta casa había sido una casa iglesia, ¿cierto? Jesús había estado allí. Recordemos que María se sentaba a los pies del Señor para escucharla. De ahí viene lo que pasó con Marta, que estaba afanada y todo. Bueno, pero Jesús ya no está en Betania. Y ellas le mandan a decir. Mandan un recado. Sí. Esto habla de, este tiene un simbolismo profundo, serio, está altamente vinculado con tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos de tu vida donde va a parecer que Él no está, pero estuvo, lo sentiste, lo escuchaste, lo experimentaste, pero va a parecer que no está. Pero sí está tan al alcance de que oiga tu petición. Por eso es que uno nunca debe dejar de orar. Uh-huh. Porque Jesús no estaba en Betania, ¿cierto? Sí. ¿Cómo comienza el capítulo 11? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María, su hermana, ¿cierto? Y enviaron, dice el verso 3, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas hicieron lo que todos nosotros debemos hacer. Que aunque tú no sientas a Jesús cerca, que aunque no se esté manifestando su presencia, ¿no?, de manera potente frente a ti, no está tan lejos como para que tu oración no llegue a Él. Claro. Entonces, nunca debemos dejar de orar. ¿Qué hicieron ellas? Lo que tienes que hacer tú frente a tus necesidades, orar. Le mandaron a decir, es un símbolo de la oración. Uh-huh. Y contarle qué era lo que estaba pasando. Porque aunque tú no lo sientas, no está tan lejos como para que no te oiga. Esto tiene un simbolismo. Puede que hoy no estés viendo al Señor, no estés viendo la Shekinah, puede que hoy no estés sintiendo, pero no está tan lejos como para que no te oiga. Y frente a toda petición, Dios tiene un itinerario. Y aquí viene otro punto. Puede que no te responda de inmediato, pero una palabra de su boca va a salir. Porque dice, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Ahí está la petición. Señor, queremos que sanes a nuestro hermano. Queremos que te muevas en favor nuestro. Porque la petición tenía eso, ¿no? No era simplemente para informar lo que estaba pasando. Se entiende claramente que ellas querían su respaldo. Uh-huh. Que Él se moviera en función de, Señor, mira, yo confío en ti. Estoy orando a esta hora, desde este lugar, para que sepas lo que está pasando. Y aquí viene otro punto, antes de pasar a lo siguiente. Ellas sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y sabían toda la unción que Jesús tenía. Sí. Y entendían toda la sobrenaturalidad que sobre Él se manifestaba. Y no dejaron de mandar una comitiva. Ellas podrían haber dicho, Jesús debe saber que mi hermano está enfermo, Uh-huh. porque Él es omnisciente. Claro. Pero aunque Dios sea omnisciente y lo vea todo, es importante que tú ores. Que le mandes a decir con tu oración al Señor lo que te está pasando.
Sí. Y aquí, habiendo dicho esto, subraya lo siguiente en tu corazón. Puede que ante tu oración Dios no se mueva de manera inmediata. Pero eso no significa que no obtendrás de Él una palabra. Porque Él no se movió de manera inmediata. Pero los que llevaban la comitiva que llevaba la información que representa la oración, recibió de parte de Jesús Sí. una expresión. Ujú. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y- Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Exacto. O sea, ¿qué hizo Jesús? No se movió de manera inmediata, porque hay oraciones que Dios no se va a mover de manera inmediata, pero algo va a decir, para que tú creas. Porque Dios no se va a mover a mi ritmo. Los escenarios que Dios permite en mi vida, ¿no? No harán que Dios se mueva más rápido y más lento de acuerdo a cómo yo oro, sino de acuerdo a su itinerario. Exacto. Pero una cosa sí, Dios va a decir algo de tu escenario. Ujú. Y si Dios dijo algo de tu escenario, de eso te tienes que aferrar. No me voy a mover inmediato. Muchachas, han orado, están pidiéndome algo. Lo tengo presente. No van a ver que yo me mueva de inmediato. Pero esta es la palabra. Esta enfermedad, esto que te está sucediendo, es para la gloria de Dios. Créelo. Y la comitiva tomó la frase de Jesús, porque Jesús no se movió, y tiene que haber llegado allá, ¿no? Con la palabra que Jesús había dicho. Mira, no se movió en lo más mínimo, no caminó ni siquiera, ni siquiera dio 2 pasitos hacia Betania, pero dijo algo. Marta dijo algo. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quizás Marta, con todo lo que estaba pasando, producto de la enfermedad, no lo atesoró, porque a veces el escenario te hace perder de vista lo que Dios ha dicho, porque el afán del escenario te hace no atesorar lo que Dios estableció. Quizás María tampoco lo atesoró del todo, pero Dios sí dijo algo, porque no hay escenario del cual Dios no diga algo. Ora y algo Dios va a decir. Sí. Es que yo no quiero que Dios se mueva de inmediato. Dios se va a mover en el momento exacto en que Él crea que hay que moverse. Mm. Qué importante, Pastor Gonzalo, visualizar lo que acaba de decir. Nosotros vamos en busca de una respuesta de parte de Dios, digamos, en que Dios Se mueva. se mueva en función al escenario que estamos viviendo. Pero qué recomendación productiva el poder tomar lo que acaba de decir, que en el escenario Dios siempre va a decir algo. En el escenario Dios me va a decir algo. Y es allí donde nosotros muchas veces nos desesperamos, pensamos que Dios no va a venir, nos falta la fe, porque olvidamos ese detalle tan importante, que es lo que Dios me está diciendo en este escenario. Es cierto, tengo la adversidad, tengo la enfermedad, tengo la situación que es difícil, que dentro de mi alcance yo no puedo hacer nada. La pérdida de un trabajo, la enfermedad de un familiar, qué sé yo, una persecución, la situación de un país. Claro. Los escenarios se pueden vestir de muchas formas. Múltiples escenarios pueden darse, pero tener presente que en el escenario Dios me va a decir algo. Sí, pues. Y lo que Dios me diga es tremendamente determinante, porque puede ser que yo no vea la respuesta inmediata de lo que estoy buscando en Dios, pero voy a tener ese sustento, que es lo que genera la palabra. Porque si Dios te dice algo, eso te va a sustentar, te va a dar O dirección. sea, eso debería sustentar. Porque hay veces que, como estamos tan afanados en la situación, a veces se pierde de vista. Claro, debiese darme, ya, no va a llegar, no lo voy a ver ahora, pero me va a dar claridad, me va a dar dirección, me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a quitar mi alma, o sea, va a traer paz sobre mi alma. Todavía no llega,
pero qué necesario es visualizar que en el escenario, en la búsqueda de aquello que necesito, Dios va a decir algo. Entonces, no dejar de pedir que Dios obre en aquello que estoy esperando, pero no perder de vista también buscar como simultáneamente en el proceso, simultáneamente, que Dios me hable, que Señor, ya estoy enfrentando un escenario, pero sé que algo me tienes que decir. Estoy presta para oír lo que me quieres decir. Aquí Jesús no se movió tan solo 1 milímetro en dirección a Betania, pero sí mandó a decir algo. Porque a veces Dios no se va a mover de manera inmediata. Pero si tú eres de esas personas amadas por Él, Él te va a mandar a decir algo. Esto que estás viviendo es por esto. Entonces, ¿cuán importante es atesorar lo que Dios dice respecto de mi escenario? Sí. Porque es, ¿qué espera Dios con esa palabra? Que sea tu sostén mientras no ocurre nada. Y no solo eso, Pastor Gonzalo, porque estas mujeres experimentaron, naturalmente vieron la muerte, porque Jesús les mandó a decir, Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y se murió el hermano. Tenían una palabra, y eso es esperanza contra esperanza. Exacto. Esperanza contra esperanza, porque estoy viendo, o sea, lo que no quería que ocurriera, como ya, dígame, después de la muerte, ¿qué hay? Ya la muerte naturalmente es irreversible. Entonces, ella recibió una palabra muy, muy determinante, porque Jesús les mandó a decir, esta enfermedad no es para muerte, y el hermano se murió. Y así muchas veces nosotros nos enfrentamos a escenario donde Dios te donde tú dices, Dios te dijo tal cosa, y uno dice, pero ¿cómo si Dios me dijo esto? y claro, y tú dices, pero es que esto está muerto, o sea, es todo lo contrario. Ajá. Y eso es esperanza contra esperanza. Tengo una palabra y claro, busco que lo que estoy esperando llegue, pero lo que veo es totalmente contrario, es opuesto. Mira, ya tenemos que Jesús no se movió de manera inmediata, pero sí hubo una palabra. Uh-huh. Y estamos hablando de personas súper importantes para Jesús. Porque aparte, fíjate en la petición que hacen estas hermanas. Lázaro, el que amas. O sea, le están recordando. Tiene su sentido de compromiso, Sí, esa palabra, esa sí, frase. porque ellas sabían que él amaba a la familia. Quizás no está registrado, yo siempre digo esto, no hay registro de que Jesús le haya dicho a ellos individualmente les amo. No hay un Juan te amo, Uh-huh. un Pedro te amo. No hay. No están en los 4 evangelios no existe registro que Jesús le haya dicho a alguien te amo. Pero ellos tenían plena convicción de que Él los amaba. Claro. Porque ellos le dicen, el que amas. Porque quizás Jesús no lo dijo verbalmente. Por lo menos no está escrito. Pero sí lo demostraba. Si hay algo que uno puede observar de Jesús, es el gran amor. Entonces, entonces quiero sostener, era una familia súper importante desde el punto de vista de vínculos. Ellos sabían que Jesús les amaba. Entonces, yo decía ayer algo que me gustaría que tú, que los que me escuchan, lo atesoren. Puede que sea una simple frase, pero es una verdad. La velocidad con la cual Dios se mueve frente a un escenario no determina la importancia del necesitado. Porque aquí tenemos una familia que era muy amada por Jesús y Jesús no se movió a la velocidad que ellos esperaban. O sea, que si Dios desde tu perspectiva se demora, no es porque eres menos importante, sino porque tú no eres más importante que su plan y no vas a ser nunca más importante que su plan. Somos muy amados, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Somos muy amados, tú y yo. Pero si hay un plan y tienes que esperar, vas a tener que esperar.
¿Entiendes? Sí. O sea, uno dice, Señor, el que amas. Sí, lo amo. Pero yo me muevo en base a itinerario. En base a propósito. Claro. Sí. Entonces, la velocidad con la cual Dios responde no determina la importancia del individuo. No es más importante al que Dios le responde más rápido y menos importante al que Dios no le responde tan rápido. Mm. Estamos hablando de una familia que tuvo a Jesús en su casa. Una familia que sabía que el Señor los amaba. Sí, pues. ¿Y qué recibieron del Señor? Un gran milagro. Una gran respuesta. Un gran respaldo. Pero no ni en la hora ni en el día que ellos esperaban. Mm. Sí, porque ¿cuántos hombres recibieron, por ejemplo, una sanidad al instante? La mujer del flujo de sangre. Al instante Jesús reconoció que salió virtud de Y él. yo ayer decía con Jocelyn, Jesús se movió de manera rápida ante la petición de Jairo. Sí. Lo único que interrumpió el recorrido de Jesús hacia la casa de Jairo fue la mujer del flujo de sangre. Ujú. Sí. Entonces y Jairo no había vínculo con Jairo. Jairo es más importante que Lázaro, porque a Jairo Jesús fue de manera inmediata y Lázaro se quedó allí mucho tiempo. La velocidad con la que Dios se mueve no determina la importancia del individuo necesitado. Ujú. Y nosotros tenemos la tendencia a creer que si Él se demora es porque no nos ama tanto. Si la respuesta no es inmediata es porque no soy tan importante. Eres súper importante porque eres de los que Él escogió. Mire, qué interesante ver la espera, ver en la espera el amor, porque el amor de Cristo todo lo espera. También es parte de amar, de la esencia del amor de Dios. Ajá. Porque, a ver, si nosotros entendemos que Dios tiene toda la capacidad, tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría para actuar en el instante, pero que incluso Él, Sí. en el instante, en un tronar de dedos, Exacto. pero vemos allí su amor, porque su amor no es con despropósito, su amor está sujeto al propósito, a lo que Dios tiene que forjar también en nosotros. Ujú. Entonces es ese amor que también Él, o sea, Dios también espera. Pensemos por un momento cuánto tiempo pasó para que Cristo llegara a nuestras vidas. Dios tuvo que tener un periodo de espera porque se tenían que dar condiciones. Entonces visualizar que la espera también es parte del amor de Dios. Entonces creo que eso es importante atesorarlo. Ujú. La velocidad con la cual Dios se mueve no determina la importancia del necesitado. David era muy amado de Dios y tuvo que esperar porque Dios se mueve en base a itinerario y esto es importante. ¿Tú eres importante para Dios? Pido disculpas por la repetición de la palabra, pero esto es importante. ¿Tú eres importante para Dios? Sí, pero tú nunca vas a ser más importante que Dios. Así es. Que el evangelio moderno no te haga pensar que el esclavo es Dios Ujú. y que Él se mueve según tu itinerario. Porque aunque Él nos ama con amor extraordinario y dio a su Hijo, lo dio a causa de un plan de salvación. Donde nosotros somos importantes para Él, pero no más importante que Él. Porque nadie es más importante que Él. ¿Entiendes? Y aunque te llames David, si Él quiere que vayas al desierto tendrás que ir. Sí. Y aunque te llames David, si te toca esperar, vas a tener que esperar. Porque Dios se mueve en base a un itinerario. Un itinerario en donde tú vas a ser tremendamente beneficiado. Entonces, sé que suena majadero, Fallon, pero la velocidad con la que Dios se mueve no determina la importancia del individuo. Mm. Ni Jairo es más importante, ni Lázaro es menos importante. Parece contradictorio. Lázaro, el que amas, ¿sí? Pero es que yo tengo un propósito con esta familia. ¿Entiendes? Entonces, a veces las personas dicen, Dios no se mueve rápido en este escenario. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me sanas en esta situación? ¿Por qué no rescatas a mi hijo? ¿Por qué, Dios, cuándo se me va a abrir la puerta de trabajo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo
Mira, el reloj, yo dije que a las 12 me iba a mover. A las 12 me voy a mover. No a las 11:55. No a las 11:59. Yo planifiqué moverme a las 12. Pero te di una palabra, sostente en ella. Esto que estás experimentando, esa pérdida de trabajo, ese hijo descarriado, esa enfermedad, no sé de qué se disfraza tu Lázaro. Eso no es para muerte. Solo confía en eso. Yo me voy a glorificar en tu escenario. Ahí estaba la palabra que la verdad, con Marta y María representan muy bien lo que somos. El por qué muchas veces nos entrampamos con Dios. El por qué muchas veces decae nuestro semblante. El por qué muchas veces le decimos al Señor cuando se aparece, ella es tarde, Señor. Si hubieses estado aquí antes, si te hubiese manifestado, porque ellas le reclaman. Ella, y voy a hablar de Marta, ella le reclama, Señor, en vez de alegrarse de que se apareció, dice, Señor, ya es tarde, Señor, ya pasó toda la planadora, ya se murió Lázaro, llegue ya, si hubieses estado aquí. Y Jesús le dice, oye, ¿no te di una palabra yo cuando me oraste? ¿No te di una palabra? ¿No te dije algo respecto del escenario? Y Jesús le vuelve a recordar, le vuelve a decir, por eso que quería que leyeras desde el 1 al 27, ¿no? Mira, paréntesis, dice, Jesús halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, cuando lo mandaron a llamar Faraón, estaba enfermo. Cuando aparece, ya 4 días, pueden ser en tu caso, ¿cuántos serán 4 días para ti después de que ya pasó toda la planadora? 4 meses, 4 años, 4 días, 4 semanas, no sabemos, pero tú tienes que reconocer que hay un tiempo, ¿ves? Y aquí está el punto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y además hay otra cosa que es importante. Se vuelve a repetir el tema. Y Jesús no se aparece, Pastor Gonzalo, para impedir la muerte, pero tampoco se aparece para consolarlas al instante, porque aquí como te escribe, de hecho dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, Jesús no apareció ni para impedir la muerte de Lázaro, ni tampoco apareció rápidamente para consolarlas. Porque una cosa es ya se murió Lázaro. Pero Jesús, ven por nosotros, ven a consolarnos, te necesitamos. O sea, hay otros judíos que han venido a vernos y tú tampoco te apareces. Repito lo que dije al principio de la enseñanza. Betania estaba de Jerusalén, donde Jesús estaba. Como a 15 estadios. 3 kilómetros. Entre Jerusalén y Betania hay aprox, según los datos que yo obtengo, 3 kilómetros. Nada, pues. Entonces, aquí viene otra cosa que me gustaría subrayar. Lo que parece, el Dios que en tu escenario parece lejano, no está tan lejano. Está a una distancia suficiente para saber lo que te pasa y para planificar tu victoria. 3 kilómetros no son nada. Y menos para los de esa época, que caminaban grandes distancias. Entonces es súper importante que ahora veamos esto. Jesús aparece. Verso 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. O sea, no se aguantó que Jesús llegase. Salió a encontrarlo en el camino. Y dice, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí. No, hola Jesús, ¿cómo estás? No, Señor, si hubieses estado aquí. Es más un reproche. Es un reproche, claro. Señor, si hubieses estado aquí. No estuviste aquí. Cuando todo pasó, cuando todo ocurrió, cuando yo más te necesité,
desde mi perspectiva, no estuviste aquí. Es un poco eso lo que le está diciendo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, está bien. Te has aparecido ahora. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ella estaba entrampada con Dios, pero no había dejado de creer. Ujú. A veces nosotros nos encontramos así, un poco entrampados con Dios porque quisiéramos la respuesta inmediata, pero no hemos dejado de creer. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Entonces, quizás a lo mejor estás entrampado con el Señor, pero no has dejado de creer en Él. ¿Qué tiene que ocurrir antes de que Dios dé vuelta a tu escenario? Que no exista ninguna espina en tu corazón, Ningún reproche. ningún reproche. Sí. Esas frases que a veces albergan en nuestro corazón, Pastor Gonzalo, cuando nos hallamos ante la adversidad, el sufrimiento, es, ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué no apareciste antes? ¿Por qué dejaste que cayera? ¿Por qué dejaste que dijera? ¿Por qué no apareciste? ¿Por qué permitiste esta situación? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no lo impediste? Son esas cosas esos pensamientos, esas ideas que se albergan en nuestro corazón y que obviamente van carcomiendo nuestra fe. Por eso nos hallamos en esas dualidades sin entender el propósito del por qué estábamos en ese escenario, por qué ese escenario se presentó y perder de vista la palabra. Yo creo que eso es un factor muy determinante en cómo muchas veces nos entrampamos, porque las emociones nos juegan en contra. Todo lo que es imposible para nosotros, todo lo que no está en nuestro alcance, nos afecta emocionalmente, en la mente nos afecta, porque te ves imposibilitado, si finalmente, pero ahí también está la otra parte, lo positivo de verte imposibilitado. Saber que solamente Dios es quien puede obrar, la dependencia de Dios. Voy a insistir en la idea de los 3 kilómetros. 15 estadios son 2.7 kilómetros, o sea... Ni siquiera alcanzan a hacer los 3. Son casi 3 kilómetros. Lo suficientemente cerca para actuar, pero lo suficientemente lejos para que no lo veas. Entiendo. Él necesita eso. O sea, tu visión hace que lo sientas lejos, pero está cerca. Pero él necesita que no lo veas y no lo sientas. Por eso es que muchas veces en los escenarios no te siento, no te veo. Estás suficientemente cerca para actuar, pero suficientemente lejos para que no lo veas. Eran 2.7 kilómetros. Nada. Pero son 2.7 kilómetros que te separan. Suficientemente cerca para actuar. Suficientemente lejos para que no lo sientas y no lo veas. Eso es lo que me muestra a mí el pasaje. Son dos perspectivas. Yo te estoy enseñando lo que yo veo del pasaje. Sí. O lo que el Espíritu Santo me muestra del pasaje. Es que son las dos perspectivas. Dios ve que está súper cerca. Él está cerca, porque él no se ha ido de tu alrededor. Exacto, pero por eso señalo, es como la perspectiva. Dios, ¿qué tiene claro? Que está enteramente cerca. Sí. Que está cerca. 2.7 kilómetros. Pero ¿cuál es mi perspectiva? Que está súper No lo lejos. veo. No lo veo. No lo veo. No lo siento. No lo siento, no está, no lo veo. Son las dos perspectivas con las cuales hay que aprender a visualizar. Y así es como funciona el cielo. Sí. Porque el cielo, en tu escenario, está suficientemente cerca para actuar, pero suficientemente lejos para que a veces no lo veas. Exacto. Y no lo sientas. Potente, pues. ¿Entiendes? Sí. Bien, entonces Jesús se aparece cuando era el momento de aparecer. Entonces no te olvides, querido auditor, no eres menos importante. Dios te ama igual que a mí, igual que a Pedro, igual que a Juan, igual que a Lázaro. Pero si Él tiene un plan en tu escenario,
Es el itinerario el que va a determinar. Entonces, cuando nos entrampamos con Dios, ¿sabes? Tiene que llegar un punto en donde tú, antes de ver la gloria, te reconcilies 100%. Sí. Porque hay que reconocer que muchas veces en los escenarios nos entrampamos con Dios. No dejamos de creer en Él, ¿ah? No dejamos de considerarlo Señor. Pero hay una parte de nosotros como que piensa que nos falló. Porque por eso Marta le dice, si hubieses estado aquí, sigo creyendo que eres el Señor. Señor. Pero yo pensé que te ibas a mover. Pensé que cuando yo oré, tú ibas a responder. Cuando te dije, Señor, perdí el trabajo, pensé que al otro día me iban a llamar. Cuando vi esta situación con mi hijo, con mi hija, pensé que tú ibas a mover tu mano de inmediato. Frente a esta enfermedad, lloré y pensé que tú ibas a actuar de manera inmediata, Señor. O en esta situación en particular, porque yo oré, porque yo te mandé a decir. Y quizás me fallaste, Señor, pero sigo creyendo en ti. Porque ese es un poco el reproche de Marta. Señor, si hubieses estado aquí, pero creo todavía que si tú pides, ya es tarde, pero bueno, ya. Es como, me fallaste, pero sigo creyendo. Y Dios no te ha fallado. Dios no te ha fallado. Entonces, para que se produzca la resurrección de Lázaro, ¿qué tiene que ocurrir primero? Una importante conversación con Dios que te reconcilia al 100%. Tú no puedes tener nada en contra de Dios. Nada. Absolutamente nada. Ni un reproche. Por eso es que dice, hey, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor. Todavía yo sé que la resurrección en el día postrero es, yo sé, si yo escuché tu doctrina, yo sé que al oír la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. No. Viene tu milagro. Viene tu respuesta. Tiene que haber una reconciliación. No puedes tú estar entrampado con Dios. ¿Entiendes? Entonces, vimos la secuencia. Jesús está suficientemente cerca para actuar y suficientemente lejos para que no lo sienta ni lo vea. Porque el escenario tiene un propósito. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que en ti se engrandezca Dios. Porque seamos sinceros. Y esto se lo he dicho muchas veces a las personas. ¿Te diste cuenta cómo en este escenario se te achicó Dios? Uh-huh. ¿Por qué estás así? ¿Se te achicó Dios? Sí, porque se nos achica Dios. A Marta y María se le tiene que haber achicado el Señor. No dejaron de creer. Entonces, Dios muchas veces permite cosas. ¿Estás sin trabajo, hermano? ¿Estás sin trabajo? Y probablemente tus sensaciones, tus sentimientos hicieron que Dios se te achicara. Y pensaste, voy a orar y Dios me va a responder de inmediato. Porque a veces también escuchamos testimonios de otros. Oh, a mí me pasó esto y lloré al Señor ya al otro día. Y la gente dice, oh, al otro día le respondió. Yo cuántas veces escuché testimonios en la iglesia en la que participé. Y al otro día me llamaron y esa persona no tenía cómo saber mi número. Y uno escucha los testimonios de otro y dice, oh, yo no soy tan importante para Dios. Marta tiene que haber sabido de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Y cómo fue? Fue Jairo, habló con él se movió de inmediato. Le voy a mandar a decir que mi hermano está enfermo, se va a mover de inmediato. Porque yo escuché el testimonio. Jairo se paró y dijo, y yo busqué al Señor, y el Señor se movió de manera inmediata, y me sanó y me resucitó a mi hija. Jairo es ese testimonio que tú escuchaste alguna vez en tu vida, que dice que Dios se movió rápido con alguien. Y resulta que empiezan a pasar los días en tu vida. Y, Señor, pero si tú te moviste rápido con Jairo, ¿por qué conmigo no? Y empieza el diablo a decirte, es que tú no eres tan importante, es que Dios te desechó, es que tú para Dios eres simplemente un peón, porque tú no eres tan importante como otros, tú no eres para grandes testimonios. Tú estás para escuchar los testimonios de otros, pero no para vivirlos. Y el diablo empieza, acuérdate lo que Dios te dijo. Acuérdate que si bien Dios no se mueve de inmediato, en muchos escenarios, sí hay una palabra. Así es. Ama esa palabra. Guarda esa palabra. Atesora esa palabra.
que no sea que el escenario te haga entramparte con Dios. Ya, no me alcanzo a ministrar nada más. De No sé mucha si hay bendición. algún comentario o cosa, pero no alcanzo por De tiempo. mucha bendición, Pastor Gonzalo, Ya. para reescuchar la enseñanza. Así que vamos a pedir ahí a producción de Radio Cristiana Chile Ya. que pueda estar, porque hay cosas muy importantes que si puede después, posteriormente, publicarse en nuestro canal de Radio Cristiana. Hay cosas importantes. Quiero destacar, por ejemplo, antes de que ocurra lo que esperas, que te desentrampes con Dios. Que no haya ningún reproche, que no haya ninguna cosita que quedó allí como inconclusa con Dios, de no haber pensado. O sea, si hoy día piensas que Dios no te escucha a ti, o que Dios responde más rápido al de al lado, o por qué Dios no evitó, por qué Dios no me guardó, cualquier cosa, Pastor Gonzalo, restaurarnos con Dios, aunque suene fuerte decirlo, pero hay que restaurarse con Dios en todas las cosas, sobre todo en aquello que traba nuestra bendición, que traba esa espera de aquello que, o sea, traba aquello que tú esperas y que todavía no ocurre. Y también entender que vamos a ser ejercitados en nuestra fe, pues. Muy determinante tener presente. Dios está lo suficientemente cerca, pero también desde mi posición, desde mi perspectiva, no lo veo, no lo siento, está lejos. Pero es donde también hay que desarrollar la fe, que me sustente en eso que Dios dijo, y también lo relevante, en el proceso, en la espera, en lo que se ve imposible. Dios siempre te va a hablar. Si todavía no has tenido una palabra, no tienes dirección, busca esa palabra específica, porque Dios está próximo a hablarnos para que en el proceso seamos sostenidos. ¿Por qué? Por una palabra. Bien, Pastor Gonzalo, muchas gracias por este tiempo.